La siguiente presentación tiene como objetivo principal adentrarnos al mundo de las grandes bases de datos, Big Data, por lo que se analizará, de manera clara y concisa, dicho concepto, del cual surgen algunas preguntas, como, ¿qué es Big Data? ¿Para qué sirve? ¿Qué plataformas ocupa? ¿Bajo qué tecnología trabaja? ¿Qué métodos de procesamiento utiliza para extraer, transformar y cargar información? ¿Y cuáles son las tendencias de uso? Entre otras. Introducción a Big Data. Partiendo de su definición más intrínseca, diría que es un término evolutivo el cual describe cualquier cantidad voluminosa de datos, mismos que pueden estar estructurados total o parcialmente y hasta en algunos casos carecer de dicha estructura. Sin embargo, todos esos datos tienen una misma cualidad, se pueden extraer para obtener información. Big Data surgió con el objetivo de atender ciertas necesidades que las propias tecnologías existentes no alcanzaban a satisfacer, por ejemplo, el almacenamiento y procesamiento de grandes volúmenes de datos, mismos que cuentan con características muy concretas y definidas, a las que comúnmente se les denomina las 3B. Sin embargo, puede haber más, por ejemplo, volumen, velocidad, variedad, pero también veracidad y valor. Ahora bien, para extraer dicha información se requiere de ciertas plataformas que provean análisis eficientes que coadyuven con las organizaciones a mejorar la visión de negocios, convirtiendo los datos en información de calidad, lo cual le permite a la empresa aprovechar al máximo el universo digital. Pero, ¿qué son las plataformas de Big Data y de analítica de datos? Es una clase de empresa de tecnologías de la información, la cual proporciona las características y funcionalidades de una aplicación de Big Data, todo encapsulado en una solución para desarrollo, implantación, operación y manejo de enormes datos. Las plataformas más populares de Big Data y software analítico de datos son Amazon Web Service, Google BigQuery, Arcadia Data, Microsoft Azure, Informatica Power Center, Big Data y Dischen, GoData, Appian Analytics Platform, Google Big Data, Wavefront, IBM Big Data, Datameer, son algunos de las principales plataformas en el mercado. Sus características son ingestión de datos, administración y almacenamiento, computación en flujo, análisis y aprendizaje automático, manejo de contenidos, integración, seguridad de los datos. Ahora bien, existen dos tipos, principalmente las bases de datos SQL y las bases de datos no SQL. Las primeras son bases de datos con tablas relacionales, mediante índices y que cuentan con un esquema específico. Por ejemplo, las bases de datos SQL Server son unas de las más usadas actualmente. Esto se debe a la facilidad que ofrecen para crear y mantener las bases de datos. Su estructura siempre tiene las mismas filas y las mismas columnas. Por otro lado, las bases de datos no SQL son bases no relacionales, por lo que no existe ninguna relación entre una colección de datos y otra, ya que no se tienen tablas. No obstante, es demasiado rápida para realizar consultas y trabajar con ella. Dada la diversidad de tecnologías no SQL, normalmente se clasifican en 4 grupos, por su forma de modelar los datos. Bases de datos clave-valor, tienen una clave indexada asociada a un valor, simplemente almacena y recuperación asociada a la clave. Orientadas a documento, utilizan el modelo de documento, para almacenar y consultar información. Permiten gestionar información con complejas estructuras jerárquicas, y ofrecen índices secundarios y completos lenguajes de consulta y agregación de datos. Orientadas a grafos, una entidad puede tener numerosas relaciones con cualquier otra entidad. El caso de uso más conocido de este tipo de bases de datos son las redes sociales. Orientadas a columnas, este tipo de bases de datos son similares a una tabla en las bases de datos relacionales, pero un registro puede contener cualquier número de columnas. Ahora bien, el procesamiento de datos es, en general, la acumulación y manipulación de elementos de datos para producir información significativa. Esto quiere decir que involucran diversas funciones entre ellas, como validación, se asegura de que los datos suministrados son limpios, correctos y útiles. Clasificación, ordena elementos con cierta secuencia. Recapitulación, reduce los detalles de los datos a sus principales puntos.
agregación, combinación de múltiples piezas de datos. Análisis, colección, organización, observación, interpretación y presentación de datos. Información, resumen de los datos e información computarizada. Uno de los métodos de procesamiento de datos es el ETL, por sus siglas en inglés, extracción, transformación y carga, el cual permite al administrador de la base de datos realizar transformaciones, fusiones, limpieza o estandarización de los datos. Otro método de procesamiento es el OLAP, acrónimo en inglés de procesamiento analítico en línea, Online Analytical Processing. Para ello utilizan diversas estructuras de datos, normalmente multidimensionales, o cubos OLAP, los cuales contienen datos resumidos de grandes bases de datos o sistemas transaccionales, OLTP. El OLAP permite a los usuarios extraer fácilmente y de forma selectiva datos, para analizarlos desde diferentes puntos de vista. Para facilitar este tipo de análisis, los datos OLAP se almacenan en una base de datos multidimensional. Esta última es un tipo de base de datos que se ha optimizado para data warehouse y aplicaciones de procesamiento analítico en línea. En la siguiente imagen tenemos un cubo con 3 dimensiones, time, root y source, que sirven para identificar cada parte del cubo y actúan como ejes coordenados que nos permiten identificar una porción de los datos dentro del universo posible. Ahora bien, para este ejemplo tenemos 4 trimestres en la dimensión time, 6 continentes en la dimensión source y 4 medios de transporte en la dimensión root. Si realizamos una consulta en donde se combinen estas 3 dimensiones, tendremos que multiplicar 4 trimestres por 6 continentes y por 4 medios de transporte, lo que nos da un total de 96 cubitos de datos, a los cuales se les denomina granularidad del cubo, ya que cada dimensión tiene asociada por lo menos una jerarquía, lo cual proporciona más información. Las tendencias de las tecnologías de la información más relevantes son Cloud Computing, Big Data, Internet de las Cosas, inteligencia artificial y ciberseguridad son las 5 tendencias de las tecnologías de la información más relevantes para los próximos años. Ahora bien, la movilidad y las tecnologías de localización han crecido en los últimos años gracias a la eclosión del uso de los dispositivos móviles. Por lo que las pymes cuentan con una herramienta muy poderosa que pueden incorporar a su funcionamiento interno y a sus estrategias de marketing. Sin embargo, cuidar el medio ambiente es un tema que ha ganado mucha fuerza en las últimas décadas. Esfuerzos como reciclar, separar los residuos o disminuir el consumo de energía han demostrado que puede hacer una gran diferencia en el planeta. Pero, ¿qué son las tecnologías verdes y qué beneficios le brindan a la empresa? Las tecnologías verdes, o también conocidas como tecnologías ecológicas, son todos aquellos bienes o servicios diseñados en pro de mejorar y preservar los recursos naturales. Este tipo de tecnología se preocupa por resolver todos aquellos problemas asociados a los residuos o el ruido y abarcan desde grandes sistemas, hasta soluciones sencillas que fácilmente pueden ser aplicadas en una pequeña o mediana empresa. Lo que nos lleva a preguntar, ¿qué es Cloud Computing? En pocas palabras, es ofrecer servicios a través de la conectividad y gran escala de Internet. Proporciona a las empresas mayor flexibilidad en relación a sus datos e informaciones, que se pueden acceder en cualquier lugar y hora. Por lo que surge la pregunta, ¿qué es la analítica web? ¿Para qué sirve? A través de la analítica web podremos analizar con mucho más detalle los resultados de las acciones de marketing y tomar las decisiones más acertadas sobre nuestra web, con la finalidad de optimizar nuestro sitio web para vender más o captar más clientes. Mejorar nuestras acciones de marketing. Identificar a nuestra audiencia correcta y conectar con ella. Conceptos básicos para entender la analítica web. La analítica web implica disponer mecanismos y herramientas en base a una previa definición de objetivos para recoger datos sobre la actividad de sitios o aplicaciones web como objeto de estudio. Su finalidad es sacar provecho de la información, que pueda ser relevante para tomar decisiones estratégicas sobre futuras acciones. Conceptos básicos de analítica web. Medida, se refiere a un dato cuantificable único y específico. Métrica, es precisamente la relación entre dos medidas, lo cual ya nos da información de interés. KPI,
o indicadores clave de rendimiento. Son las métricas que son clave para nosotros, o sea, que tienen que ver con nuestros objetivos de negocio. Pero ¿qué es la estructura de una página web? La analítica de la estructura suele ser un concepto que comúnmente se entiende como algo técnico y de entrada no se le da mucho valor, pero si se entiende y se elabora de forma correcta puede ofrecer muy buenos resultados. La analítica web consiste en recopilar toda la información que proporcionan los usuarios al interactuar con nuestro sitio web para luego analizar todos los datos, con el objetivo de mejorar la experiencia de navegación y rendimiento de nuestro negocio o proyecto. En pocas palabras, tenemos que medir nuestros esfuerzos, en cuanto a tráfico, transacciones realizadas y desempeño, ya que proporcionan la base para decidir qué hacer. Sin embargo, para saber qué es lo que debemos analizar, antes debemos definir cuál es el objetivo de la web de nuestro negocio. Una vez resuelto esto, disponemos de diferentes métricas que nos servirán de guía. Las más habituales son: visitas, usuarios únicos, tasa de rebote, páginas vistas, tiempo de navegación, canales de tráfico, comportamiento en las páginas de destino. Por todo esto diría que hablar de analítica web no es hablar de métricas, es hablar de las acciones a realizar para mejorar estas métricas. En conclusión, cada organización deberá adaptarse de la mejor forma que pueda al Big Data en los próximos años. Habrá empresas que se verán afectadas con mayor intensidad que otras. Esto dependerá del sector donde realicen su actividad. Pero creo que poco a poco las organizaciones irán aprendiendo a sacar valor y conocimiento de sus datos internos y externos, siendo las primeras que lo hagan las que tengan la oportunidad de adelantarse en la carrera por comprender y atender mejor a